Hola a todos y a todas. En este nuevo video vamos a trabajar el tema 2.2 del primer año de bachillerato, división de polinomio por polinomio. Tenemos un problema que dice que tenemos que realizar las siguientes divisiones y escribir el dividendo en la forma Q por D más R, que en algún momento voy a aclarar. Como las divisiones entre números se parecen mucho a las divisiones de polinomio, voy a explicar algunas características que necesitamos. Bien, si nosotros quisiéramos dividir un número, por ejemplo, 34 lo queremos dividir entre 8, voy a arreglar este 4. 34 entre 8, se suele utilizar ese símbolo de división, pero como en algún momento he mencionado, tener una división es lo mismo que tener una fracción, por lo cual ese 34 entre 8 también lo puedo escribir como 34 octavos. Aunque usualmente cuando realizamos la división utilizamos el siguiente formato. Yo voy a escribir 34 entre 8. Y al efectuar la división nos preguntamos, ¿cuántas veces el 34 es capaz de contener al 8? Nosotros sabemos que es 4. Luego ese 4 lo multiplicamos por 8 y el resultado es 32, el cual se escribe debajo de este numerito de acá. Después se hace la resta, 34 menos 32, el resultado es 2. Y me voy a detener aquí un momento. Lo primero es que necesito recalcarles que en realidad al 32 le cambiamos el signo cuando nosotros realizamos la resta. Cuando nosotros decimos 34 menos 32, es como que le cambiamos el signo. ¿Por qué lo digo? Porque ese cambio de signo también se realiza en la división de polinomio por polinomios. Bien, yo sé que puedo continuar aquí con la división hasta obtener un número decimal, pero como en los polinomios eso no es posible, les voy a enseñar a partir de aquí, cuando la división no es exacta, cómo escribir el resultado de la división de polinomios, utilizando este ejemplo. Pero para ello necesito recalcar las partes de la división. Sabemos que este primer numerito se llama dividendo. Sabemos que este número de acá se llama divisor, que este es el cociente y que este de acá es el residuo. Bien, si a partir de acá yo quiero escribir una respuesta para esta división que no es exacta, tendría que escribir 34 entre 8, que es 34 octavos, es lo mismo, el resultado se escribe así. La parte entera del cociente, que en este momento es 4, se separa por un signo más, y siempre va a ser un signo más, y ahora se divide el residuo entre el divisor, 2 entre 8, 2 octavos. Bien, y ahí tengo escrita mi respuesta. Para verificar que esto es correcto, usted puede realizar las multiplicaciones, bueno, esta operación de acá, 8 multiplicado por 4, 32, más 2, 34 octavos. Bien, lo último es que hay que aclarar qué significa que tenemos que escribir el dividendo en la forma Q multiplicado por D más R. Cada una de estas letras está representada así. La letra Q representa el divisor, la letra D representa el cociente y la letra R representa el residuo. En otras palabras, me están diciendo que el dividendo lo tengo que escribir como el divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Lo voy a escribir así. Nuestro dividendo en este caso es 34. 34 es igual entonces divisor por cociente 8 multiplicado por 4 más residuo que vale 2 más 2. Bien, y si realizamos las operaciones vemos que precisamente el dividendo se puede escribir de esa manera. 8 multiplicado por 4, 32 más 2, 34. Pero, ¿cuál es el propósito de escribir el dividendo de esa forma? El propósito es que más adelante la división, cuando es exacta, la vamos a utilizar para poder realizar factorizaciones. Y es por eso que aplicamos este método. Bien, hasta aquí entonces con las aclaraciones. En el literal A nos piden realizar la división de este polinomio de acá que corresponde al dividendo entre este polinomio de acá que corresponde al divisor. El primer paso para poder realizar esa división es que tenemos que ordenar ambos polinomios, ya sea de forma ascendente o descendente con respecto al exponente. Yo lo voy a ordenar de forma descendente, es decir, desde el mayor hasta el menor. Así que vemos que el mayor exponente corresponde a este término de acá, que es x al cubo. Luego seguiría más 2x al cuadrado, después menos 5x y por último más 12. Verifico que esté bien ordenado. 3, 2, exponente 1, y aquí como no hay letra, asumimos que el exponente es 0. Voy a utilizar este formato y vamos a dividir entre x más 4. En este polinomio que ya se encuentra ordenado, observen, exponente 1 y exponente 0. Bien, para poder realizar la división, el siguiente paso es que tenemos que dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, es decir, x al cubo entre x. Esa división la voy a realizar por acá, x al cubo entre x. Y para eso les recuerdo las propiedades de los exponentes, que dicen que cuando tengo que dividir potencias de la misma base, tengo que escribir la misma base y restar los exponentes. Exponente de arriba menos el de abajo, m menos n. Entonces el exponente de abajo aquí es 1, escribo la misma base que es x, y 3 menos 1 me daría 2. X al cuadrado, ese resultado lo escribimos acá, x al cuadrado, y luego tengo que multiplicar x al cuadrado por los dos términos que corresponden al divisor. Comienzo, x al cuadrado multiplicado por 4, 4x al cuadrado positivo, y este es el momento en el que le tengo que cambiar de signo. Me da positivo, pero yo lo voy a escribir debajo de su semejante negativo. 4x al cuadrado positivo, yo lo escribo negativo menos 4x al cuadrado, debajo del término semejante. Ahora multiplicamos x al cuadrado por x.
Para ello también les recuerdo las propiedades de los exponentes, que me dice que cuando multiplico potencias de la misma base, escribo la misma base y sumo los exponentes. Por lo tanto, x al cuadrado por x me daría x al cubo. 2 más 1, 3. X al cubo positivo, por lo tanto lo voy a escribir negativo, menos x al cubo. Voy a trazar esta línea y voy a realizar las operaciones de manera vertical. Recuerden, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. X al cubo menos x al cubo, aquí me daría 0. El propósito es que ese primer término siempre se va a eliminar. Y aquí 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado me daría menos 2x al cuadrado. Como tengo dos términos acá, voy a bajar al siguiente término, que sería menos 5x. Y vuelvo a realizar la división. El primero de acá entre el primero de acá me quedaría menos 2x al cuadrado dividido entre x. Primero los signos, menos entre más me da menos, 2 entre 1 me da 2, x al cuadrado entre x me daría x, exponente 2 menos 1, 1, 2x menos 2x, lo voy a escribir acá, y vuelvo a realizar las multiplicaciones con el divisor. Aquí tenemos menos 2x multiplicado por 4, menos 8x, negativo, así que yo lo voy a escribir positivo debajo de su semejante, 8x. Menos 2x multiplicado por x, menos 2x al cuadrado, negativo, así que yo lo voy a escribir positivo. Nuevamente vamos a eliminar este primer término de acá con este de acá y vamos a realizar las operaciones. Menos 5x más 8x, resultado 3x, bajo el siguiente término que sería 12. Y vuelvo a realizar la división, 3x entre x. Vamos a dividir ahora 3x entre x. En la parte numérica, 3 dividido entre 1 me va a dar 3 y la parte literal la puedo eliminar. Resultado 3 positivo, más 3. Realizo la multiplicación, 3 por 4, 12 positivo, así que yo le escribo negativo debajo de su semejante. 3 multiplicado por x, 3x positivo, así que yo lo escribo negativo. Trazo la línea y observamos de que este se puede eliminar con este y este con este. El residuo es 0, lo que significa que la división es exacta. ¿Cuál es el resultado entonces de realizar la división de este polinomio entre este polinomio? El cociente es esta parte de acá. El resultado es x al cuadrado menos 2x más 3. Bien, pero esa no es la respuesta que nos piden. A nosotros nos dicen que tenemos que escribir el dividendo en la forma q por d más r. Tenemos que escribirlo en la forma q multiplicado por d más r. Pero ya sabemos de que q corresponde al divisor, sabemos de que d corresponde al cociente y que r corresponde al residuo. Por lo tanto, voy a tomar mi dividendo, que es 2x al cuadrado, bien, ya ordenadito, como x al cubo, menos 2x al cuadrado, menos 5x, más 12. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual al divisor, x más 4, multiplicado por el cociente, x al cuadrado menos 2x más 3. Y eso más el residuo, pero como en este caso el residuo es 0, me quedaría así. Y como observan, lo que tenemos prácticamente es que hemos logrado factorizar el dividendo. El dividendo es igual a la multiplicación de estos dos factores de acá. Para eso es que lo escribimos de esa manera, porque también se convierte en un potente método de factorización, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, hasta aquí con el literal A. En el literal B me piden realizar la división de este polinomio de acá, que corresponde al dividendo, entre este polinomio de acá, que es el divisor. Ya saben, paso número 1, tenemos que ordenar los polinomios, preferiblemente de manera descendente, como ustedes gusten. Yo lo hago de manera descendente. Comienzo con este término que tiene x al cubo, luego seguiría el término que tiene x al cuadrado, menos 7x al cuadrado. Luego seguiría el término que tiene x, pero si analizamos nuestro polinomio, no hay un término que tiene x, entonces, por obligación, tenemos que agregar ese término. Pero como no podemos agregar un término de la nada, lo vamos a hacer con el signo más y le vamos a agregar con 0. Si agrego 0, no estoy afectando en nada a mi polinomio. Así que lo agrego como 0x. Y por último, el término independiente, más 30. Verificamos que esté ordenado. Tenemos exponente 3, 2, exponente 1 y exponente 0. Bien, voy a utilizar este formato nuevamente y aquí vemos de que nuestro polinomio ya se encuentra ordenado. Comienzo nuevamente. Siguiente paso es el primer término de acá se divide entre el término de acá. Entre el primero, x elevado al cubo, lo vamos a dividir entre x. Ya sabemos que eso me da x al cuadrado. 3 menos 1, 2. Ese resultado lo escribo aquí y ahora a multiplicar. X al cuadrado multiplicado por menos 3, menos 3x al cuadrado. Así que yo lo tengo que colocar positivo, cambiándole el signo, más 3x al cuadrado. X al cuadrado por x, x al cubo positivo. Así que yo lo escribo negativo como menos x al cubo. Trazamos la línea, eliminamos el primero, esto siempre va a ser posible. Y ahora, menos 7x al cuadrado más 3x, resultado menos 4x al cuadrado. Bajo el siguiente término, que en este caso sería más 0x. Nuevamente dividimos el primer término de acá entre el primer término de acá. Menos 4x al cuadrado lo voy a dividir entre x. Resultado, menos entre más, menos 4 entre 1, 4. X al cuadrado entre x me daría x. Menos 4x, ese resultado lo escribo aquí. Y vuelvo a realizar las multiplicaciones. Menos 4x multiplicado por menos 3, el resultado es 12x positivo. Así que yo lo escribo negativo, menos 12x.
Menos 4x multiplicado por x, menos 4x al cuadrado negativo, así que yo lo voy a escribir positivo. Ahora puedo eliminar este término con esta, 0x menos 12x, me queda menos 12x. Bajo el último término que sería más 30. Realizo la última división, menos 12x entre x. Menos 12x lo voy a dividir entre x. Signo menos entre más me daría menos 2 entre 1 me da 12 y x entre x, aquí las letras se eliminan. Resultado, menos 12. Hora de multiplicar. Menos 12 multiplicado por 3, el resultado es 36 positivo. Así que yo le voy a escribir negativo debajo de su semejante. Menos 12 multiplicado por x, menos 12x negativo, yo lo escribo positivo. Este con este se eliminan. 30 menos 36, el resultado es menos 6. Bien, y aquí ya la división ya no la puedo continuar, ya no puedo continuar con la división. ¿Por qué? Siempre que el exponente que tengamos acá sea menor que el exponente que tenemos acá, la división ya no puede continuar. Aquí al no ver letra, el exponente es 0. 0 y 1, como es menor, ya no se puede seguir. Y a partir de aquí voy a escribir la respuesta como se los había mencionado, como un número mixto. Bien, la respuesta de la división sería igual entonces la parte entera, que es x al cuadrado, menos 4x, menos 12, signo más separa, y ahora tengo que escribir el residuo, que es menos 6, entre el divisor, que en este caso es x menos 3. Esa es la respuesta de la división. Pero a nosotros también nos piden de que el dividendo lo escribamos de la forma q multiplicado por d más r. Entonces mi dividendo, que es ya ordenado, que quedaría como x al cubo menos 7x al cuadrado más 30, va a ser igual al divisor x menos 3 multiplicado por el cociente x al cuadrado menos 4x menos 12, y eso más el residuo, pero en este caso el residuo es menos 6, entonces me quedaría menos 6. Bien, y ahí tenemos entonces nuestra respuesta. Hasta aquí con este video y con este tema.